La situación de los derechos humanos en México ha empeorado de forma alarmante en los últimos años. Una verdadera tragedia con miles de muertos y desaparecidos. Tanto que organismos nacionales e internacionales hablan de una crisis y ausencia de mecanismos y políticas públicas para superarla. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión por internet de México, Rompeviento. Estamos en el Museo de la Ciudad de México y mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. En la comoderación me acompaña hoy Ernesto Ledesma de Rompeviento. Gracias, Gonzalo, y bienvenido a la Deutsche Welle acá a México y en Rompeviento. Miren, en esta mesa que es Crisis Humanitaria en México, nos va a acompañar y nos hace favor de acompañarnos Dolores González, coordinadora de procesos de transformación positiva de conflictos de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. Bienvenida, Dolores. Gracias. Sí. Nos acompaña también, recién llegado de su población, de su pueblo, don Epifanio Álvarez, padre de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado septiembre, el año pasado. Gracias. Bienvenido, don Epifanio. Gracias. Sí. Nos acompaña Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional México. Perseo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Jan Martínez, corresponsal del país en México, Centroamérica y el Caribe. Jan, bienvenido. Un placer. Gracias también de mi parte. Y la verdad es que México, lo dice todo el mundo, vive una crisis terrible en el campo de los derechos humanos. ¿Qué significa esto para el país? ¿Qué significa para el mundo? ¿Qué significa en particular esta realidad para un padre como usted, don Epifanio, que ha tenido que sufrir tanto? Es un país donde se respetan los derechos humanos, don Epifanio. Pues la verdad, para nosotros esto nos ha causado mucho daño, lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Y la pregunta que más es de derechos humanos, pues la verdad aquí para nosotros no hay nada, o sea, no hay nada que nos proteja, pues. No somos libres. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues, vivíamos diferente, ¿verdad? Era un pueblo sencillo, humilde, no había todo esto que ahora hay, ¿verdad? Todos estos delincuentes, todo, pues, para nosotros es muy difícil lo que nos ha pasado, estar ya ahí 7 meses, ya yo de mi parte, allí en la escuela viviendo, y pues mi esposa por otro lado también luchando, ¿verdad? Ella salió a los Estados Unidos, ya va a ser 1 mes y medio y pues ahí estamos, ¿sí? Para nosotros es una pesadilla que tenemos de haber dejado también nuestros otros hijos en casa y pues irlos a visitar cuando podamos, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿sí? O a veces ir a casa y ver cosas de mi hijo, pues, ¿verdad? Ahí, colgadas ahí en la pared, ¿no? Y eso nos hace muy difícil a nosotros, ¿sí? No puedo estar en mi casa porque en realidad no podemos estar, tenemos que salir a la escuela. ¿Se ha sentido usted acompañado de las autoridades? ¿Las autoridades les ayudan? ¿O cómo es la situación? Para nada, o sea, las autoridades nunca nos han ayudado. Hemos buscado nosotros para que nos ayuden, pero siempre nos han reprimido. Es lo que el gobierno de aquí ha hecho, reprimirnos. Eso es la respuesta de las autoridades. Gracias, don Epifanio. Lolis, retomando esta parte de no solo, o es Ayotzinapa, pero no solo Ayotzinapa, sino hay una crisis generalizada. Podríamos decir, tenemos suficientes elementos para decir que en México se vive una crisis de los derechos humanos como hacía mucho tiempo no sucedía. No, ¿cómo lo lees tú? No, yo estoy convencida de que sí. El proceso Ayotzinapa y lo que los padres han hecho nos permitió como sociedad develar una situación, pero que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Las condiciones que permitieron que sucediera lo de Ayotzinapa se construyeron desde antes sobre la base de un engarce muy importante entre la delincuencia organizada y el Estado, entre condiciones de impunidad que se habla del 98% de casos no resueltos,
entre un nivel de violencia y crisis de inseguridad que acumula una masificación de víctimas en todo el país, de ejecuciones, tortura, desaparición forzada, etc. Entonces, los migrantes en tránsito, la situación de los migrantes en tránsito, en fin, hay una cantidad de factores que, acumulados, por supuesto, nos hablan de una crisis de derechos humanos que se ha gestado, crecido y que hoy muestra la dimensión, diría yo. Ayotzinapa nos permite como sociedad reconocer esa crisis, que es enorme, que es profunda, que es estructural y sobre la cual todavía no tenemos, ni como sociedad, ni el Estado mismo, una estrategia adecuada para su superación. Jean, para un periodista que vive tan intensamente la vida de este país, ¿qué significó Ayotzinapa? ¿Qué representa para ti esta palabra? ¿Qué significado tiene? ¿Y qué significado político puede tener para México de cara al futuro? Yo creo que Ayotzinapa lo que hace es alumbrar un pasado acumulado en el cual tenemos 23.000 desaparecidos, por ejemplo, más de 100.000 muertos por una guerra terrible, casos de torturas, como ha denunciado recientemente el relator de la ONU. Entonces, Ayotzinapa arroja luz sobre todo ello, en un proceso de euforia, en un proceso reformista, en el cual México estaba mirando al futuro, de pronto se detiene y se gira en torno a su pasado más reciente, que es un pasado terrible, y descubre que es un país que todavía tiene enormes problemas por resolver. Yo creo que desde ese punto de vista, Ayotzinapa para un periodista representa una visión en la complejidad de México, es decir, acaba con la simplificación de un México reformista y lo entronca en su historia real, trágica, pero también tiene un mensaje enormemente positivo, que yo creo que a muchos mexicanos, y yo lo digo aquí como observador extranjero, se les escapa, y es el descubrimiento de una sociedad civil viva, una sociedad civil que protesta, una sociedad civil que no se deja engañar por el mensaje oficial, que sale a la calle y que presiona a sus autoridades. Yo creo que eso es quizá la gran noticia positiva que ha tenido toda esta tragedia, que evidentemente dura y durará porque no se va a acabar de la noche a la mañana. Gracias, Jan. Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional, en una lectura, en un balance, ahora que ha retornado el PRI hace 2 años, que regresó a gobernar México, ¿qué han identificado frente a esta crisis humanitaria o crisis en derechos humanos que se está viviendo en el país? ¿Qué acciones ha emprendido el gobierno mexicano frente a esta situación? ¿Hay una aceptación de la problemática y una actuación en consecuencia, o desde la lectura de Amnistía Internacional no está siendo así? Mira, primero que nada, compartir la visión de que este es un problema que se genera por negligencias del Estado mexicano, ¿no? Es decir, no lo podemos atribuir a una sola administración, ¿no? Es decir, quizás desde la transición democrática, y me voy a la transición democrática o a la transición de un régimen unitario de partido a la alternancia, ¿no? Justamente nunca se pusieron los derechos humanos en el centro del debate. Es decir, se pusieron en la agenda pública, pero se pusieron como en una altura discursiva, en una altura que tenía que ver solamente con reformas legales, pero no con llevar a cabo acciones concretas que modificaran la vida de las personas. Esto se mantiene durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se agudiza un poco más, porque no solamente no se toman estas acciones, sino se niega la dimensión de los problemas. Y una de las cosas que nosotros hemos estado insistiendo mucho en que tenemos que aceptar la dimensión de esta crisis en materia de derechos humanos. Desde una perspectiva de políticas públicas, tú no puedes generar una política pública adecuada si antes no aceptas cuál es la problemática y si no haces un diagnóstico correcto de la problemática. Entonces, tenemos varias problemáticas o varios rostros que nos reflejan esta crisis de derechos humanos, y en todas ellas ha habido una negación por parte de la administración pública. Podemos hablar del caso de la tortura y la reacción
que como nunca en estos últimos años había tenido la diplomacia mexicana, en donde descalifica y empieza a descalificar al sistema de protección internacional de derechos humanos, una acción que México abiertamente nunca había hecho, ¿no? Y esto es preocupante. Cuando también hay este tema del comité sobre desaparición forzada, también viene una descalificación, hay una descalificación pública muy fuerte hacia el trabajo que hacen defensores de derechos humanos, periodistas críticos con el tema. Entonces, no hay una aceptación de esta crisis y ese es uno de los temas de gran preocupación para Amnistía Internacional. Y coloco a México en perspectiva regional. México es uno de estos países que en la región de las Américas más preocupa hoy en día a Amnistía Internacional. Sin duda, y duele esto a los latinoamericanos porque la verdad es que México tuvo una imagen de país libre, de país en el cual se podía con dificultades en algunos casos vivir, pero con cierta tranquilidad, y además defendía los derechos humanos a nivel internacional, sobre todo en la región, era parte incluso de su política exterior. Entonces le duele a América Latina que las cosas sean hoy diferentes. Don Epifanio, ¿usted cómo vivía antes de que la represión les tocara tan fuerte? ¿Cómo era la vida en el lugar donde usted estaba? La de su familia, la de sus hijos. ¿Era diferente o esto se veía venir ya de alguna manera desde antes? Bueno, respecto a la violencia, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que algunos años atrás, pues sí había violencia, pero no era así, ¿sí? Porque ahora, si vemos, por ejemplo, que hay un muerto ahí, ¿no? Lo mataron, lo trozaron. Pues ya eso ya para nosotros ya en la mente ya no es una gran noticia como era antes, ¿verdad? Ya estamos casi diciéndonos que estamos acostumbrándonos a ver eso diariamente, ¿sí? Y pues yo en realidad en mi casa, pues siempre como yo he sido campesino, pues soy campesino, ¿verdad? Me he dedicado a mis hijos, a hacerlos crecer, ¿sí? A trabajar honradamente, ¿sí? A no hacerle mal a nadie. Y pues yo recuerdo que antes, pues a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, pues andaba uno tranquilo en la calle a veces, ¿no? Ahora no, ahora ya son las 8 y enciérrate porque ya hay amenazas, ¿verdad? O toque de queda que dan ahí en los pueblos. Es muy difícil ahora en día. ¿Quiénes son los que están ahí en ese pueblo manteniendo a la gente con estos miedos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? ¿Son solo los narcos o son también agentes del Estado, por ejemplo, policías, militares, etcétera? Pues sí, son de las dos partes. Para nosotros están unidos, ¿verdad? Están coludidos, pues. Sí, ahorita me acaban de hablar, ¿verdad? Que hay, o sea, los comunitarios tienen problemas ahorita en este momento, ¿sí? Y eso, pues, es una intranquilidad para nosotros, pues no estamos tranquilos viviendo, ¿verdad? Algo que antes no había sucedido, pues. Pero no pierden las esperanzas de encontrar a sus hijos. Oh, vivos. claro que nosotros como padres, pues, por respecto a las pruebas, que no hay pruebas científicas, que nuestros hijos hayan muerto, nosotros estamos seguros y sintemos que nuestros hijos están vivos. Que el gobierno no nos quiera entregar, pues ya es otra cosa, pero seguiremos adelante, seguiremos luchando. Aquí estamos de pie, decirle al gobierno que sí, nos han tratado de dividir como padres, nos han tratado de dividir ahí en la escuela, pero no lo han logrado. Estamos de pie, estamos juntos y juntos vamos a seguir. Lolis, se habla del ejército en los cuarteles, en sus cuarteles, pero en México el ejército mexicano salió de sus cuarteles y ahora está desplegado prácticamente en toda la República y en las zonas de conflictividad, mucho más. ¿Qué impacto está teniendo en la población civil la presencia del ejército, tener al ejército en sus comunidades, en sus ciudades, en sus calles? ¿Qué reportes les llegan a ustedes de este roce que está teniendo la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, con la población civil
y además vinculada un poco con integrantes del crimen organizado, ¿no? Sí, es una situación muy compleja porque yo diría desde 2007 que el ejército entra con toda su fuerza a lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Si tú ves la estadística, se dispara totalmente el número de personas ejecutadas. Entonces hay dos motivaciones al menos que están claras. Una es si hubo un desbalance en todo caso entre lo que venían siendo los controles territoriales, la disputa entre el narco. Entra un tercer actor con más fuerza. La otra son las alianzas de sectores del ejército con también sectores del crimen organizado, y esto es conocido en algunos lugares muy claramente, Guerrero, Sinaloa, donde el fenómeno del narcotráfico es muy antiguo, que estas alianzas son históricas. Entonces, no digo quizá todo el ejército, pero al menos sectores de él efectivamente son parte de este fenómeno del crimen organizado desde hace tiempo. Y está desde hace mucho la discusión de que la militarización de la seguridad pública, porque ni siquiera es solo la presencia del ejército, sino mandos militares al frente de las policías municipales, de las policías estatales en muchos lugares del país, y una lógica militar que va imperando en ciertas sociedades como Tamaulipas, etcétera, donde incluso se empiezan a subordinar partes de la vida civil como la impartición de justicia, etcétera, a esta lógica de lo militar. Entonces tiene enormes riesgos en cuanto a elevar el nivel de confrontación violenta, en cuanto a ir permeando la vida pública, digamos, de cierta lógica militar y de una presencia militar real. Y la otra es que nosotros decimos, la manera en que opera el ejército es una manera de guerra, o sea, ellos están preparados para la guerra y el enemigo interno se convierte en parte de la sociedad, porque además es un enemigo muy difuso. Entonces se dispara también, y eso lo tiene que tener documento de Amnistía seguramente, el número de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército. Hay una cantidad de efectos negativos a esta realidad compleja. Dolores, antes los militares decían que hacían eso para salvar la democracia. Así es. ¿Es la democracia mexicana real con esta presencia militar tan activa en los lugares, Jan? ¿Qué papel juegan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, o esta actitud de los militares en impunidad en la mayoría de los casos, está mostrando de que México ha desenchufado, por así decirlo, el cable a los poderes del Estado? Es decir, yo creo que ahí conviene siempre tener un cuidado previo, porque no están bien las generalizaciones ni la criminalización de aquel que está luchando contra el crimen organizado en este momento. Yo creo que la pregunta que tú haces es la más pertinente, es decir, pero se la deberían hacer los propios mexicanos. ¿Quieren realmente los mexicanos al ejército en la calle o no la quieren? Es decir, eso es una pregunta que debería ir en las elecciones que se van a vivir ahora en junio y posiblemente también en las presidenciales. Y ahí los partidos yo creo que tienen una cierta definición, es decir, hay una mayoría de partidos que son los que ganan las elecciones, que estén de acuerdo con esa militarización. Esa militarización es extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el arma militar no está hecha para la detención, ni para la práctica policial, ni para la práctica judicial. Y dos, porque yo creo que tiene un enfoque exógeno de lo que es el problema de la delincuencia organizada. Es decir, al crimen organizado no se le combate a tiros, o no se acaba con él a tiros. Es decir, matar a un sicario tiene inmediatamente un relevo al día siguiente. Al crimen organizado se le ahoga, se le asfixia con inspectores de Hacienda. Se le asfixia quitando sus vínculos económicos, utilizando la inteligencia. Es decir, nunca en ningún sitio del planeta se ha acabado con los fenómenos mafiosos a balazos. Eso es el tramo final, eso es la detención, pero antes de la detención lo que tiene que haber es inteligencia y lo que tiene que haber sobre todo es dónde va el dinero del narcotráfico. Es decir, la verdadera batalla que tiene que emprender México es esa. Pero yo creo que la cuestión militar es la cuestión que tienen que responder los propios mexicanos, y a mí me da la impresión de que una gran parte de la población mexicana, para bien o para mal, eso ya es discutible, y me imagino que en esta mesa todos tenemos una opinión ya muy clara, está a favor. Y que si uno va a Tamaulipas, yo he estado hace poco en Tamaulipas, o va a determinados sitios, a la gente le pregunta, ¿usted estaría más tranquila sin ejército? Y la gente te dice, pues no.
no estaría más tranquila. Ahora, en otros sitios donde se han sufrido consecuencias terribles de su presencia, te lo pueden decir, pero es decir, esa es la cuestión que tienen que responder los propios mexicanos y que deberían hacerla prioritaria en sus elecciones, porque de ella va a depender gran parte del futuro de los derechos humanos de este país. Pero retomando ahorita un poco parte de lo que está planteando Jan, la presencia del ejército y ese dilema del prisionero que tiene la sociedad civil en sus regiones, de que si tienes el crimen organizado, pues quieres que venga una autoridad a salvarte de alguna manera, pero cuando esa autoridad llega, resulta que a la postre termina vinculándose o una parte de esa institución o hay casos de corporaciones enteras. Eso ya es documentado. ¿Qué hacer como sociedad civil cuando es la propia autoridad la que está vinculada en ese caso de represión y de impunidad? ¿Cómo lo lees tú? Mira, creo que tenemos que analizar el problema desde varios ángulos. El primero es, creo que como sociedad mexicana apenas empezamos a cobrar conciencia de la importancia que tienen los derechos humanos en la vida cotidiana. Los derechos humanos hasta hace muy poco se veían como una cosa muy lejana, como una cosa que no te pertenecía en tu día a día, ¿no? Como una cosa muy etérea. Y justamente los mexicanos aprendimos a normalizar y aprendimos a vivir con las violaciones a derechos humanos. Te voy a dar un dato, por ejemplo, que tiene Amnistía Internacional de una encuesta que hizo respecto a tortura. El 64% de las personas encuestadas por Amnistía Internacional temen que al ser detenidos por una autoridad encargada de hacer cumplir la ley, o sea, un policía, un militar, ya sea policía federal o policía municipal, esta persona pueda ser torturada o torturada. Es decir, está en la conciencia colectiva que si te detiene un policía, es muy probable que vaya a haber un abuso de autoridad y muy probablemente una tortura. Y sin embargo, también esa misma encuesta nos revela que el 30% de los mexicanos está de acuerdo en que esa práctica se lleve a cabo. Es decir, hemos internalizado la idea de que la mano dura acaba con el crimen organizado, acaba con estas problemáticas, pero apenas estamos empezando a ver que esa mano dura trae consecuencias negativas. Y entonces los derechos humanos están empezando hoy a adquirir un costo político. Antes los derechos humanos se violaban y se han violado durante mucho tiempo porque no hay un costo político asociado con la violación de derechos humanos. Y aquí, por ejemplo, también, y con esto termino esta parte del comentario, haciendo las comparaciones entre lo que pasó en otras partes de América Latina y lo que pasó en México. En los años 60, 70, en todo el hemisferio, en toda la parte de Latinoamérica, hubo muchas desapariciones. En México también las hubo, ¿no? La región que tiene que ver con la montaña de Guerrero, ¿no? Ahí hubo muchas desapariciones y sin embargo esas desapariciones no forman parte de la conciencia colectiva, a diferencia de lo que pasó en otros países como Chile, como Argentina, en donde en la justicia transicional y en el periodo de transición el esclarecimiento de la verdad jugó un papel fundamental. En México no lo fue así. Tuvimos una alternancia democrática que no tomó en cuenta ese pasado, esa parte del pasado. Claro que se intentaron hacer esfuerzos, como la FEMOS, ¿no? La Fiscalía por los Delitos del Pasado, pero todo eso ha venido fracasando, y ha venido fracasando porque no tiene un enclave social. ¿En qué se puede basar la esperanza de este México para que vuelva a ser lo que todos creíamos que era? Yo creo que la esperanza está en la crítica, es decir, que la sociedad que ha emergido en estos últimos meses, esta sociedad civil tan combativa y que está denunciando lo que ocurre y que va buscando además los casos y los responsables, no pare, no ceje en su empeño. Es decir, México es un país enormemente moderno.
decir, en contra de ciertos tópicos que hay. Esta propia ciudad, el Distrito Federal, es una ciudad cosmopolita. México tiene buenas universidades, tiene un enorme poderío intelectual y cultural. Y se ha producido un clima catárquico de unidad frente a los abusos que se están viendo procedentes de donde procedan. Pero ha habido. Y yo creo que la esperanza está en que esa protesta siga, porque además ha demostrado su poder. Es decir, el poder presidencial mexicano, que es un poder tradicional enormemente fuerte en comparación con otras presidencias latinoamericanas, ha respondido, aunque no se advierta claramente, ha ido respondiendo a los estímulos que han venido de la calle. Y desde luego, en el resto del planeta, lo que se ha visto es una sociedad movilizada y crítica. Y yo creo que basta con que la gente siga en la protesta, basta con que la gente siga en la vigilancia activa para que se vaya encontrando una solución. Y desde luego hay un problema estructural de violencia y de narcotráfico que yo creo que va a requerir décadas. También hay que reconocer, es decir, los problemas no se resuelven con un presidente, para desgracia de este país, es decir, esto va a requerir muchísimo tiempo, ¿no? Oye, Jan, cuando dices que ha respondido, aunque no se vea, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, la bajada que ha tenido la popularidad. Es decir, en términos electorales, en términos de poderío electoral, es decir, un presidente que estaba situado en las valoraciones más o menos altas, ha entrado en el ciclo más bajo de valoración política, y eso afecta al poder. El poder político responde a ese estímulo. Veremos cómo sale por un sitio o por otro, y si no responde se cambia el ciclo, surgirán otros candidatos. Me refiero a ese tipo de cuestiones. Luego habrá que ver, bueno, las reformas que han improvisado, si funcionan o no funcionan, si esta segunda generación de agenda política va a funcionar o no, bueno, eso habrá que verlo. Hace un rato Perseo Quirós mencionaba la reacción o sobrereacción o reacción furibunda del gobierno mexicano frente a declaraciones de una instancia o de instancias internacionales no menores. Estamos hablando del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estamos hablando del Relator Especial de la ONU sobre Tortura, donde hacen observaciones de desapariciones generalizadas y hacen críticas muy concretas, muy fuertes hacia el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano se enoja y los reprende de alguna manera. ¿Cómo leer eso? Que es un caso inédito, no sé si ha habido antes, si nos había sucedido con algún gobierno, pero ¿cómo leer eso ahorita en el México actual? Yo quisiera ligarlo con lo que decía Jan o sea, la reacción que está teniendo también la sociedad, porque yo lo que creo es que no ha bastado, digamos, con la parte crítica, y la parte crítica tiene su efecto, pero necesita ir a la propuesta, porque si no, la propuesta que se coloca como solución a la problemática, y a eso voy, es en la que el Estado está articulando, por ejemplo, en el decálogo que presenta el presidente Enrique Peña Nieto, y que finalmente algunos calificamos de regresivo en algunos aspectos de derechos humanos o profundamente centralizador en términos del ejercicio del poder público, al anular este tema de los municipios, poder desaparecer poderes, etcétera. Entonces, ¿quién pone las alternativas? Y me parece que ahí hay como una construcción, y lo ligo a lo de derechos humanos, todavía pendiente, en el que por supuesto hay esfuerzos, hay intentos de poner algunas cosas, entre ellas esto que se ha apelado ante las instancias internacionales frente al tema de la desaparición forzada y la tortura, desplazamiento y ejecuciones. 4 temas que se adelantaron como un saldo positivo de la coyuntura que se abre con Ayotzinapa. Frente a eso viene la reacción de las instancias internacionales apoyando que se tomen medidas en esos temas específicos, y sí viene una reacción del gobierno que yo diría tiene como una característica muy específica, lo que decía Perseo, es no reconocer la dimensión del problema. ¿Cuántas desapariciones forzadas hay en el país? En una cifra abierta tenemos más de 20,000, hay una cifra negra incalculable, porque hay muchísima gente que no ha denunciado todavía casos, no se diga de tortura, pero de desaparición incluso, o de ejecuciones.
desplazamientos que no han sido contabilizados, etcétera. Entonces, una cifra negra enorme. Y el Estado lo que hace es reducir, y lo comentamos porque lo han dicho en algunas reuniones, a los casos que documentan las ONGs, que son absolutamente simbólicos como números, ¿no? Entonces, no reconocer eso, no reconocer la profundidad, las causas más estructurales, pues lleva a que efectivamente no hay posibilidad de avanzar en ese sentido. Quizás habría que preguntar ahí, Perseo, si México está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y preguntar también si ustedes, por ejemplo, pueden hacer su trabajo con libertad o han sufrido algún tipo de amenaza quizás como Amnistía Internacional. Mira, creo que México no está cumpliendo con sus obligaciones en términos de derecho internacional, porque el cumplimiento de obligaciones no solamente implica firmar, es decir, México tiene una cultura jurídica profundamente fetichista, ¿no? Es decir, pensar que con el cambio en la ley o con la adopción de tratados internacionales ya se avanza. Y en realidad el cambio en la ley, el cambio en o la adopción de estándares de tratados internacionales es un primer paso. Y después de ahí hace toda una falta de implementación de mecanismos para el cumplimiento de esos estándares internacionales. ¿Por qué es que la comunidad internacional está interviniendo en este momento? Pues porque México no está siendo capaz de brindar a la población la protección en términos de derechos humanos. Hay algunas excepciones, y aquí, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha tenido algunas buenas resoluciones en términos de no aceptar ninguna prueba obtenida bajo tortura, pero también ha tenido claroscuros como la última resolución, en donde declara una figura muy controvertida en términos de derechos humanos como el arraigo, la declara constitucional. Es decir, hay sus claroscuros, pero en términos generales no podemos ver esos mecanismos en donde la gente pueda acudir y pueda entonces efectivamente ver protegidos sus derechos humanos. Loli hablaba de la cifra negra del delito. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es un órgano oficial, reporta que la cifra negra del delito para el 2013 fue del 93.6%. Es decir, más o menos alrededor del 6-7% de los delitos que se cometen son denunciados únicamente. O sea, hay una impunidad grave. Claro. No solamente hay una impunidad, porque hay un primer tema que es, hay una no denuncia, ¿no? Y luego del número de delitos que sí se denuncia, la impunidad que más o menos se maneja es del 98%. Entonces, puedes hacer cálculos y estadísticamente sacar conclusiones respecto a estos temas. Ahora, si Amnistía Internacional ha recibido alguna amenaza, Amnistía Internacional como tal no la ha recibido. Es decir, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene una relación bastante cordial, bastante abierta y de bastante apertura con Amnistía Internacional. Esto no significa que tenga esa misma relación con el resto de las personas que ejercen la labor de defensa y protección de derechos humanos. No hay un ambiente propicio para los defensores de derechos humanos. Es decir, Amnistía Internacional hace su trabajo libremente, sí, me atrevería a decir porque es Amnistía Internacional, pero esa misma suerte no la corren el resto de organizaciones ni el resto de los defensores y defensoras y periodistas en este país. Hablando precisamente de impunidad, recientemente en México, en enero pasado, se intentó, las autoridades mexicanas, a través del ex procurador general de la República, Murillo Karam, darle el carpetazo histórico al caso Ayotzinapa. A ustedes como familiares, como padres de familia, les dijeron prácticamente, perdón la simpleza, ¿cómo lo voy a plantear? El caso está resuelto, hay algunas líneas pendientes, pero el caso prácticamente está resuelto. No hay hijos, no hay ni polvo, ni cenizas, ni nada. Y además hay un intento de darles una compensación de $1,5 millones de pesos a cada familiar de los normalistas desaparecidos. Ustedes han rechazado el cierre del carpetazo histórico y ese recurso económico que les intentó asignar el Estado mexicano.
Si pudiera usted explicarle a la gente, a quien nos está viendo y a los que estamos aquí, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque pues tenemos los peritos argentinos que están trabajando con nosotros, ¿sí? Donde estuvimos en unas reuniones pasadas y donde ellos nos dicen pues que no hay pruebas científicas, ¿verdad? Pruebas concretas, donde nuestros hijos hayan sido masacrados ahí y quemados, hechos cenizas. Nosotros, yo en lo particular y como 6 padres más, estamos en un equipo de búsqueda que nos hemos dedicado desde que esto empezó, que andamos de un lado para otro. Ahorita nos venimos para acá. Ayer estuvimos, por ejemplo, en un pueblo por ahí cerca de Iguala, en búsqueda, pues, ¿sí? Nosotros nos acercamos al pueblo de Cocula, fuimos, preguntándole ahí a los individuos de allí, ¿verdad? Los señores, casa por casa, fuimos como a unas 8 viviendas, donde preguntándole qué habían visto ellos, qué tenían, ¿verdad? Donde ellos nos dijeron, dice, pues la verdad, dice, aquí lo que más se ha rumorado es que los muchachos no fueron traídos al pueblo de Cocula, dice, al basurero, no fueron. Otra de las cosas, estuvo lloviendo, dice, en la noche, ¿sí? Eso te lo podemos asegurar, eso es lo que ellos nos han dicho, y más que nosotros cuando salemos a la leña, allí en el basurero Cocula, pues ahí no hay leña, dice. No es posible que hayan juntado tanta leña para quemarlos y haberlos hecho polvo, eso es imposible. Nosotros cuando vamos a la leña, dice, pues tenemos que subir al cerro más arriba, allí no hay nada de leña. ¿Sí? Todo eso, pues a nosotros, pues nos llena de esperanza, ¿no? Y es cosa de que, pues, sintemos que están vivos nuestros hijos, pues, ¿sí? Lo sintemos en nuestro corazón. No podemos ir, como le digo, no podemos ir a una casa sin saber de esto, ¿sí? Tenemos que llegar, pues, a saber de al paradero de nuestros hijos, ¿sí? No entendemos por qué razón el gobierno nos niega a nosotros, como padre, pues, saber, ¿verdad?, la realidad de nuestros hijos. Es imposible que nos vayamos a casa, sí, imposible. Y les ofrecieron recursos. Y nos han ofrecido. Y les dijeron ustedes que no, todos, ¿no? Y bueno, lo voy a contar, esto, ¿verdad? Miedo no tengo. Desde que empecé esto, pues si nos van a matar aquí, que nos maten, no me importa morir, buscando a mi hijo. Por parte de comunitarios de la Costa Chica, pues fuimos, primero fue el director de la escuela, ¿sí? El director de la escuela dijo que tenía un punto muy importante de búsqueda, ¿sí? Fuimos como 7 padres a reunirnos con él. Nos dice que había una señora que había tenido a los muchachos, le había dado de comer por ahí cerca de Iguala y que iban a investigarla, que íbamos a ver que, bueno, cambió de plática y nos dice, ¿sabes qué? Si el gobernador viene y te da una casa, te da un carro, te da dinero, acéptalo. Entonces, pues, nos quedamos pensando, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Y me dice, no se tienen que dividir los padres, tienen que estar juntos, en conjunto para luchar. Pero ¿qué estaba haciendo con nosotros? Estábamos 7, nos está dividiendo. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es salirnos, dejarlo y lo ignoramos. Y es por eso que han buscado la forma, pues, ¿verdad?, el gobierno de que nosotros aceptemos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a aceptar, pues? ¿De qué forma? Yo pienso que todo el que es padre, si se pone en el lugar de uno, yo pienso que haría lo mismo. ¿Sí? No podemos. Gracias por su testimonio, es muy importante y doloroso al mismo tiempo para todos. Y un dolor que yo creo que lleva a muchos en América Latina y también, sobre todo, muchos mexicanos. Jan, visto desde fuera, sin la pasión del que está metido con todo este drama dentro, claro, aquí, en breve, quizás tú nos podrías decir en qué puede basar su esperanza este México para superar este momento y para que el país vuelva a un cauce democrático de pleno respeto a los derechos humanos. Yo creo que México tiene que hacer los deberes, es decir, tiene que arreglar la asignatura pendiente que tiene con los derechos humanos y tiene que enfrentarse a un reto estructural muy complejo, que es la lucha contra el narco, es decir, el fenómeno
de la seguridad y de la violencia que genera la presencia masiva del narco, tiene que ser instrumentada por parte de las autoridades, pero también de la población civil, de una forma exitosa. Para lograrlo, y esto es agridulce, pero esto no se va a conseguir rápidamente. Es decir, es un proceso muy largo, que posiblemente se vaya acotando por estados, uno detrás de otro, y que acabe con una implantación mafiosa a la italiana. Es decir, Italia lleva conviviendo con la mafia más de 150 años. Es una sociedad occidental avanzada que está en la Unión Europea, pero en Sicilia sigue existiendo, pero ha conseguido superar el problema que le ha generado desde el punto de vista de los derechos humanos la presencia de tener estructuras mafiosas totalmente incrustadas en la sociedad. Yo creo que México tiene que intentar tender hacia ese camino. Lo ideal sería acabar totalmente con el narcotráfico o las estructuras criminales, pero estas ya han mutado, ya no dependen solo de la droga, con lo cual incluso una hipotética liberalización de las drogas yo creo que no acabaría. Es decir, la utopía no vale, pero lo que sí que creo que es importante es el rumbo. Es decir, que esta sociedad entienda que ahí tiene un reto y que en ese reto están incluidos los derechos humanos. Es decir, no puede haber una lucha contra el narcotráfico que no sea respetuosa contra los derechos humanos, porque el dolor y la desconfianza que genera, al final juega en contra de esa propia lucha. Como vemos y seguramente sabemos, esta será una lucha muy larga para que México sea aquel país democrático que queríamos siempre, sea aquel país de amigos, el país de solidaridad internacional con los pueblos que quieren un futuro mejor, que sea el país donde cada mexicano se sienta con mucha esperanza viviendo en su tierra y disfrutando lo rico que es. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y decirles, claro, no es, como decía Jan, una lucha corta, vendrán muchos años más de sacrificio.